Entonces, les digo, no es obligatoria la clase de mañana, solamente va a ser una clase de repaso. Los que quieren asistir son bienvenidos. Maestro, ¿ya pasó lista? Ya pasé lista. Lo teleporta, me recuerda al final, por favor, para poner el retardo, ¿sale? Ok. Entonces, les digo, la clase de mañana no es obligatoria. Quien quiera asistir, adelante. Solamente es una clase de repaso previo a lo que viene siendo el examen, que sería el día viernes, ¿sí? El examen sería a la primera hora que tenemos con ustedes, que no recuerdo si era a las 12 o 12:50 del día viernes, ¿sale? Para que se vayan preparando, hagan su guía, etcétera, ¿sale? Muy bien, vamos a comenzar entonces con la clase. Vamos a ver en este caso el penúltimo tema donde nos estuvimos quedando en este caso, que fue el bioetanol. ¿Qué fue lo último que vimos, jóvenes, del bioetanol? ¿Quién me hace favor de recordar un poquito? ¿Qué fue lo último que vimos del bioetanol? ¿Qué recuerda que estuvimos viendo? ¿Qué vimos? Vimos varias cosas, ¿eh? Había unas banderas, creo, de China, de Estados Unidos, y no me acuerdo qué Muy más. bien, eso fue con respecto al trabajo que les dejé de la producción mundial de etanol, cuáles son los países que producen, pues en este caso más el bioetanol, que dijimos que era Brasil, China y Estados Unidos principalmente, Japón en este caso también, etcétera. Vimos lo que viene siendo las características, las propiedades que debe de tener lo que viene siendo el bioetanol, que son marcadas principalmente por la ASTM, principalmente, la empresa que se encarga en este caso la regulación de lo que son los combustibles en este caso, y pues vimos pues básicamente cuáles son las especificaciones que debe de contener cuando se realiza el análisis químico, el análisis de laboratorio en este caso, que dijimos que pues era un pH, el contenido de alcohol, el contenido de azufre, en este caso la conductividad, la acidez, el color, la apariencia, etcétera, etcétera. Miramos los diferentes tipos de mezclas que se realizan en algunos países, mezcla de etanol, mezcla de gasolina, mezcla de E5, pues donde se mezcla el 5% de bioetanol con lo demás de gasolina y así sucesivamente. Miramos las aplicaciones del bioetanol, dijimos que principalmente tenían dos, como un combustible y para generar electricidad en este caso, para hacer funcionar lo que viene siendo algún tipo de motor de combustión térmica, ¿sí? O en este caso también un sistema de cogeneración que genera tanto electricidad como calor en este caso. Miramos las ventajas de lo que viene siendo el bioetanol, dijimos que son varias, entre ellos pues básicamente potenciar el desarrollo rural, económico rural, la venta y compra de lo que viene siendo los productos alimenticios, los cultivos, para obtener una ganancia, mejora el rendimiento del motor principalmente, disminuye el consumo de combustible por parte del vehículo y potencia el octanaje o la calidad de lo que viene siendo los combustibles cuando se mezcla sobre todo. Y al hacer esto también, no solamente potencia el octanaje, sino que también hay beneficios en el medio ambiente como reducción de gases nocivos, como el monóxido de carbono, que es carcinogénico, y la disminución de emisiones de dióxido de azufre, que provocan lo que son la lluvia ácida. Entonces, básicamente, son varias ventajas que puede tener lo que viene siendo el bioetanol. Y por último hablamos de lo que es la industria del bioetanol en Estados Unidos, que pues básicamente dice que Estados Unidos ya tiene una ley donde el 95% de todos los vehículos que se fabrican, pues básicamente ya tienen que tener el motor flex fuel, o sea, que básicamente puedan funcionar con cualquier tipo de combustible, como gasolina, etanol, metanol, gas natural, hidrógeno o biodiesel principalmente, ¿sí? Y aquí pues vamos a continuar en este caso con lo que de lo último que vimos, las materias primas empleadas en la producción de bioetanol. Ustedes me hicieron el trabajo, un trabajo en este caso, donde tenían que investigar pues cómo la producción mundial, ¿sí? Recordando un poquito sobre eso, jóvenes, ¿cuáles eran las principales materias primas que utilizaban en este caso para producir bioetanol? Caña, La caña de azúcar, muy bien, ¿qué más? Muy bien, Regina. trigo, maíz, Muy bien, perfecto, Jesús Marlene. Trigo, maíz, ¿quién levantó la mano por ahí ahorita? Adán. yo contesté, pero no levanté la mano. Muy bien, Mari, adelante. Juan. ¿Cómo se llama? Remolacha.
¿Y cereales? Remolacha, cereales, exactamente, ¿sí? ¿Qué otro tipo de productos aparte de los que me mencionaron, jóvenes? No solamente eso nos sirve. ¿Qué otra cosa aparte de eso podemos ¿Semillas? usar? ¿Mande? ¿Semillas? No, las semillas no. Las semillas También son el arroz, ¿no? Los que a contengan ver, azúcar. todo lo que contenga azúcar, correcto. Todo lo que contenga azúcar en este caso es utilizable principalmente en la producción de bioetanol. Y al igual que el biodiesel, hay diferentes tipos de biodiesel, perdón, diferentes tipos de bioetanol y hay diferentes tipos de materia prima. Y los diferentes tipos de bioetanol, pues tienen que ver con los diferentes tipos de materia prima de los que se fabrican. ¿Sí? Tenemos los de primera, segunda, tercera y cuarta generación, en este caso el bioetanol principalmente. ¿Sí? Entonces vamos a ver rápidamente lo que son las materias primas. Para la materia prima, pues básicamente se utiliza biomasa sólida o líquida, que sean ricos en azúcares principalmente, ya sean jugos concentrados de azúcares principalmente, o materia sólida que contenga, pues ahora sí que grandes cantidades de estos carbohidratos. Y pues esto nos va a dar como producto lo que viene siendo el bioetanol comercial, que por lo regular, el bioetanol comercial, o sea, el que se vende en lo que viene siendo en las franquicias, en este caso en Estados Unidos y en otros países, por lo regular se fabrica a partir de cañas de azúcar, de los cultivos de caña de azúcar, remolacha, ¿sí? El maíz en este caso también, que son pues básicamente ricos en lo que viene siendo la caña de azúcar, contiene pues básicamente el azúcar de mesa que nosotros consumimos, se llama sacarosa, ¿sí? Esa sacarosa es el azúcar de mesa en este caso, se diluye y se puede llevar a una fermentación para producir alcohol etílico o en este caso también bioetanol. La remolacha, el maíz también, el maíz contiene almidón, una molécula más compleja que la sacarosa de la caña de azúcar en este caso, y que tiene un proceso diferente que vamos a ver más adelante, ¿sí? No solamente esos, también el sorgo que se utiliza mucho para lo que es la alimentación de los ganados en este caso. El sorgo pues básicamente es muy rico en azúcares en este caso. La mandioca, una fruta o un alimento parecido a lo que viene siendo la jícama en este caso, rico en agua y rico en lo que viene siendo azúcares. Pastos, árboles y otros tipos de productos de desecho, de cosechas principalmente, hojas, tallos, madera, pajas, entre otras cosas también, que son ricos en celulosa principalmente, ¿sí? Y maderas y los desechos sólidos municipales, ¿sí? Recuerden que también podemos obtener de segunda generación, en este caso, los residuos sólidos principalmente, o desechos o basura, como los quieran llamar. Obviamente que ustedes vean, que investiguen que pues básicamente son en este caso ricos en carbohidratos, que no tengan grasas que puedan influir en el proceso de la fermentación, ¿sí? Entonces, básicamente estos son algunos de los materiales de primera y segunda generación, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia, jóvenes? ¿Cuál era la diferencia entre un material, una materia prima de primera generación y una materia prima de segunda generación? ¿Cuál es la diferencia? Díganme. Adelante, Juan Josefat. Que las de primera generación son producidas y destinadas solamente para la producción de bioetanol y las de segunda generación son desechos orgánicos. Desechos. O sea, todo lo que es de primera generación es fabricado a partir de los alimentos, alimentos para consumo humano, ¿sí? Mientras que los de segunda generación, pues básicamente son los residuos, los desechos. Vamos a ver que hay también una tercera generación y una cuarta generación que todavía están en investigación, que todavía están en desarrollo tecnológico, principalmente a estas alturas, en este caso, porque conlleva pues básicamente procesos diferentes para lo que viene siendo la obtención del bioetanol, ¿sí? Oye, vamos a ver cuáles son rápidamente las etapas generales del proceso de producción de acuerdo, aquí ojo, de acuerdo a la materia prima, o sea, qué materias primas voy a utilizar principalmente y dependiendo de esa materia prima, cuál es el proceso que más me conviene principalmente para lo que viene siendo la elaboración del bioetanol, porque hay diferentes procesos que vamos a ver ahorita, ¿sí? Uno de ellos, pues básicamente es el método habitual, que sería pues básicamente la fermentación de azúcares,
que sería de esta manera. Se recolecta la materia prima, en este caso la caña de azúcar, nos ponen de aquí de ejemplo. La caña de azúcar contiene sacarosa. Entonces, esa sacarosa, que es el azúcar de mesa, se extrae de la caña de azúcar, se extraen todos los azúcares principalmente, se llevan a fermentación, ¿sí? Y se produce lo que viene siendo durante algunos tiempos, 15 días, 20 días, etcétera, lo que viene siendo el etanol en este caso, ¿sí? Aquí podemos ver, pues básicamente, el proceso que realiza la industria de lo que viene siendo la caña de azúcar, que está aquí en Santa Clara, en este caso, donde la industria recibe lo que es la materia prima, la tritura la caña de azúcar, la lleva a un proceso de clarificación donde saca todo lo que viene siendo el jugo de la caña, que es rico en azúcar principalmente, rico en carbohidratos. Después de eso, la llevan a unos hornos grandes donde es evaporado todo el líquido, todo el agua, la deshidratan en este caso, y cuando se deshidrata nos van a quedar solamente los cristales de azúcar, ¿sí? Nos va a quedar pues básicamente el azúcar que ustedes conocen. Cuando quedan esos cristales se lleva un proceso de refinación, para que me entiendas, es un proceso de purificación, para que quede todavía más puro el azúcar, que no lleve componentes, en este caso, que puedan ser dañinos para la salud. Y una vez que la refinan, pues obtenemos lo que es el azúcar envasada, en este caso, pues en costales, en este caso, que venden pues básicamente en las tiendas, ¿sí? Ese es el proceso solamente para la obtención del azúcar de la caña, ¿sí? Entonces les digo, hay diferentes materias primas, hay diferentes procesos en los que podemos obtener los azúcares. En este caso, pues básicamente es únicamente el de la caña de azúcar, ¿sí? Esos azúcares que se obtienen, se fermentan y se obtienen pues básicamente el bioetanol, ¿sí? Otro proceso, en este caso, es con respecto con el maíz. El maíz y la caña de azúcar tienen azúcares, pero hay una diferencia muy amplia, ¿sí? El maíz contiene almidón, conocido como un polisacárido, que se encuentra en la mayoría de los cereales o en algunos otros productos, ¿sí? La caña de azúcar, pues básicamente contiene la sacarosa. La sacarosa es un carbohidrato que es un disacárido. Y se llama disacárido porque tiene dos unidades o dos azúcares unidos, en este caso, dos azúcares unidos a lo que viene siendo su estructura, que puede ser una glucosa o, perdón, que puede ser dos moléculas de glucosa, una molécula de glucosa con una molécula de fructosa o una molécula de glucosa con una molécula de sacarosa, obviamente dependiendo. En este caso la sacarosa se forma por lo que viene siendo dos moléculas de glucosa. Entonces de esas moléculas de glucosa se rompe la sacarosa y se obtiene lo que es el etanol. Pero el polisacárido no tiene dos monosacáridos. ¿Por qué se llama polisacárido, jóvenes? ¿Por qué creen que se llame polisacárido? Todo lo que escuchen ustedes que se llama poli, ¿a qué se refiere? No es la policía. ¿Qué es poli? Que tiene varios. Varios, muchos, en este caso. Entonces, los polisacáridos, básicamente, el almidón tiene muchas moléculas de glucosa unidos en lo que viene siendo su estructura. Puede tener más de 100 o más de miles moléculas de glucosa unidos. Y es lo que lo hace un carbohidrato indigerible principalmente para el cuerpo humano. Por lo tanto, nuestro cuerpo, para poder digerir este carbohidrato, me voy a salir un poquito del tema de esto, para poder digerir el almidón que ingerimos en el pan o en los cereales, en nuestra boca tenemos una sustancia. ¿Cómo se llama esa sustancia, jóvenes? Que produce nuestro cuerpo. Saliva. La saliva, correcto. Esa saliva posee unas proteínas conocidas como enzimas, ¿sí? Esas enzimas, por aquí, esas enzimas lo que hacen es romper el almidón, o sea, rompen estos enlaces del almidón y únicamente nos van a quedar moléculas de glucosa, ¿sí? Dependiendo cuántas moléculas de glucosa, pues dependiendo de cuántas moléculas estaban unidas. Si estaban 20 moléculas unidas por cadena, pues vamos a tener 20. Si estaban 30, 30, ¿sí? Entonces, lo que hace es romper esas moléculas
cuando nosotros masticamos, rompen esas moléculas principalmente por medio de el proceso de masticar, en este caso, y eso hace que cuando lleguen a nuestro estómago, perdón, pues sea más fácil digerir, ¿sí? Porque el almidón, les digo, es indigerible para el cuerpo humano, sino que se tiene que romper en moléculas pequeñas durante lo que es el proceso de masticado para que sea digerido. Entonces, lo mismo pasa en el proceso de lo que viene siendo la fermentación, en el proceso de la obtención del bioetanol. El maíz posee almidón, pero las bacterias se les dificulta degradar ese almidón porque es muy grande, es muy difícil de romper. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En nuestro cuerpo, les digo, en nuestra saliva hay enzimas que rompen el almidón, ¿sí? A este proceso donde las enzimas rompen el almidón, se le conoce como hidrólisis, para que se lo graben, hidrólisis. La hidrólisis es la ruptura de lo que viene siendo moléculas, principalmente, para hacerlas más pequeñas. Y para esto se usan las enzimas o proteínas, en este caso, que produce el cuerpo o que nosotros podemos conseguir sintéticamente en productos o en diferentes tipos, bueno, en diferentes tipos de productos. Entonces, el almidón se agrega en un contenedor grande, en su forma líquida. Le agregamos lo que viene siendo estas enzimas, ¿sí? Y estas enzimas lo que van a hacer es romper estos enlaces. Cuando se rompan esos enlaces, vamos a producir azúcares más pequeños, ¿sí? Y estos azúcares más pequeños, ahora sí, van a poder ser fermentados por los microorganismos. Y cuando los fermenten, lo que vamos a obtener, pues básicamente va a ser el etanol, ¿sí? Entonces, por eso les explico rápidamente. Nuestra boca realiza la hidrólisis, o sea, rompimiento del almidón por medio de las enzimas, en este caso. La enzima más importante que nosotros tenemos en nuestra boca o que produce nuestra saliva, pues básicamente es la amilasa. Se llama amilasa porque es una enzima que rompe al almidón. ¿Sí? En este caso, por eso la tenemos en lo que viene siendo nuestra saliva, o la produce nuestras glándulas salivales. ¿De acuerdo? Igualmente, para la hidrólisis de lo que viene siendo los almidones del maíz, se le agregan estas enzimas como la amilasa u otros tipos de enzimas como las diastasas, etcétera, y producimos lo que viene siendo nuevos azúcares. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió esta parte, jóvenes? ¿Cuál es la función de lo que viene siendo las enzimas y la hidrólisis principalmente? ¿Sí? ¿Sí comprendieron? O... Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, ya no voy a poder dibujar ahorita en la pantalla, ya se me trabó la computadora. Entonces, lo que les decía, tenemos el almidón que son moléculas grandísimas, cadenas de moléculas de glucosa, aquí podemos ver la glucosa. Entonces, si este almidón lo llevamos a un proceso de hidrólisis, o sea, le agregamos las enzimas necesarias, vamos a obtener azúcares más simples. Y si esos azúcares más simples se los damos a las bacterias o a los microorganismos, ellos los van a poder fermentar y producir lo que viene siendo el etanol. Pero ojo aquí, el proceso depende de la materia prima. El proceso que nosotros elijamos depende de la materia prima principalmente. Y pues eso nos lleva a lo que viene siendo los diferentes tipos de bioetanoles principalmente, que tiene que ver con la materia prima. Esto lo vamos a ver rápido en este caso porque ya es muy repetitivo. La materia prima de primera generación, todos los alimentos en este caso, pues que tengan azúcares. La caña de azúcar, el sorgo, la remolacha, la yuca y el agave principalmente, ¿sí? Nos dice que la primera generación del bioetanol, pues son todas las materias primas que derivan de partes alimenticias de las plantas, que contienen un alto contenido de almidón, ¿sí? Azúcares, o en este caso, pequeñas cantidades de aceite, ¿sí? El aceite casi no nos interesa en este caso. En cuanto a la tecnología para la producción de biocombustible de primera generación, se recurre a la fermentación, ¿sí? Extraigo el azúcar, lo pongo en un fermentador y lo llevo al proceso de fermentación por lo que viene siendo los microorganismos que ya saben que son las levaduras, el Saccharomyces cerevisiae principalmente, que lleva a cabo el proceso de fermentación, ¿sí? A partir de esto, pues se producen muchas bebidas alcohólicas, muchos productos comestibles, etcétera, ¿sí? Entonces, básicamente la fermentación tiene un uso en lo que viene siendo nuestra vida cotidiana, no solamente en lo que viene siendo la parte de la producción de biocombustibles. ¿De acuerdo?
Muy bien, los de segunda generación, como les he dicho, pues son residuos de cultivos, madera, pastos, residuos sólidos municipales, entre otros. Estamos hablando pues básicamente de los desechos y materiales que contengan pues básicamente celulosa en lo que viene siendo su composición química, ¿sí? Nos dice que el bioetanol de segunda generación utiliza la materia prima como residuos agrícolas forestales, compuestos por celulosa, también llamados materiales lignocelulósicos, por ejemplo, la paja de trigo, el aserrín, el bagazo de la caña, que es lo que sobra cuando ustedes comen la caña en este caso, este, tallos, hojas del maíz o cualquier tipo de hojas, ramas secas de árboles, entre otros principalmente, ¿sí? Entonces nos dice, la principal característica de los residuos, perdón, del bioetanol de segunda generación es que se fabrica a partir de celulosa o material lignocelulósico. Cuando hablamos de esto, pues básicamente estamos diciendo que lo que viene siendo lo de segunda generación, permítame, pues tenemos que es segunda generación, tenemos lo que viene siendo la celulosa, hemicelulosa, o también conocidos como lignocelulósicos. ¿Sí? O sea, básicamente los de segunda generación, esta es la principal moléculas que contienen para la elaboración del bioetanol. Mientras los de primera generación, pues contienen ya sea almidón o otro tipo de azúcares, como en este caso vimos que era la sacarosa. ¿Sí? Estos son básicamente los de primera y segunda generación, los compuestos químicos o los azúcares, en este caso carbohidratos, perdón, esenciales para lo que es la fabricación del bioetanol. ¿Sí? ¿Preguntas o dudas sobre los de primera y segunda generación? No. ¿No? Entonces, No. como pueden ver, hay una gran variedad de materiales lignocelulósicos, al igual que también hay una gran variedad de compuestos de alimentos que contienen almidón. Obviamente, lo único que cambia, pues básicamente, es el proceso y el uso, en este caso, pues que se le va a dar a lo que viene siendo la materia prima. Si destinada para alimentación o si no nos sirve para nada, pues dedicarlo para lo que viene siendo la producción de biocombustibles. Las ventajas de los de segunda generación, rápidamente los pongo por aquí. Requieren menos recursos, desde agua y terrenos hasta fertilizantes y pesticidas para ser producidos. O sea, pues básicamente como son desechos, lo que se obtiene de las podas de árboles, podas de arbustos, de zacate, etcétera, podas de hojas, entre otras cosas, pues se puede reciclar y fabricar bioetanol a partir de ellos, ya que es rico en material lignocelulósico o celulosa. La energía producida por este tipo de biocombustibles, perdón, es mayor que los de primera generación. Al contener mayores cantidades de lo que viene siendo celulosa, pues vamos a obtener mayor cantidad de bioetanol que va a tener pues un mejor rendimiento. Al disponer de más materias primas no comestibles, no habrá competencia con la industria alimentaria. Lo mismo que hemos visto. Si se fabrican combustibles a partir de los alimentos, esto puede ocasionar que haya competencia con la industria alimenticia y suban lo que viene siendo lo que son los alimentos. Por lo tanto, los de segunda generación, como son residuos, pues no pasa nada, no va a aumentar los precios de lo que vienen siendo los alimentos, que de por sí pues ya están carísimos en este caso. Pueden ser generados en terrenos no agrícolas, en cualquier terreno básicamente pueden ser generados, de su casa, de lo que viene siendo una empresa, una escuela, etcétera. Pueden servir para recuperar terrenos erosionados. El producto final, que es el bioetanol, no solamente vamos a obtener eso, sino que vamos a obtener una materia orgánica residual, la fibra, por así decirlo, o sea, los restos que sobran en este caso, y eso pues básicamente lo podemos utilizar para el proceso de compostaje, para que los microorganismos lo conviertan en abono para el suelo, y pues básicamente recuperar esa tierra que ya no tenía nutrientes. Entonces, pues como pueden ver, son varios lo que viene siendo los usos o las ventajas que pueden tener los de segunda generación o el bioetanol de segunda generación.
Los de tercera generación y cuarta generación no los vimos mucho el periodo pasado, con lo de, perdón, en el tema pasado del biodiesel, porque les digo, todavía están en descubrimiento. Nos dice que de la tercera generación están algunas algas que pueden tener pues básicamente cantidades grandes de aceites. Y los aceites pues ya sabemos que se utilizan para la fabricación del biodiesel. No se utilizan para la fabricación de lo que viene siendo el bioetanol principalmente, sino que hay otro tipo de algas más grandes, conocidas como macroalgas, que estas sí tienen almidones, o sea, contienen el almidón necesario para la fermentación y también tienen aceites. Entonces, por lo tanto, estas macroalgas me pueden servir para fabricar bioetanol y para fabricar biodiesel. Puedo matar dos pájaros de un tiro, por así decirlo. Fabricar dos biocombustibles a partir de las macroalgas. Pero les digo, todavía están en proceso de desarrollo, en proceso de descubrimiento, en proceso de experimentación en este caso. ¿Sí? Entonces, aquí en estos contenedores podemos ver algunas de estas algas que pues básicamente son ricos en aceites y que son ricos también pues básicamente en almidones principalmente. Les digo, todavía están en experimentación en este caso. Los de cuarta generación igualmente todavía están en desarrollo, sobre todo porque tiene que ver ya con la genética, las modificaciones genéticas, la modificación al ADN de lo que viene siendo algunos alimentos o lo que viene siendo algunas bacterias principalmente. Y de eso nos habla lo que es el siguiente párrafo. Los avances en la bioingeniería han llevado al concepto de biocombustibles de cuarta generación, los cuales utilizan organismos modificados genéticamente para mayor captura de dióxido de carbono, o sea que se produzca más dióxido de carbono, como la caña genéticamente modificada, que tiene también contenido de lípidos, un alto contenido de lípidos y también un alto contenido de azúcares, principalmente un alto contenido de sacarosa. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Si tiene lípidos, o sea, tiene grasas, produce aceites, también me sirve esa caña para producir bioetanol y para producir lo que es biodiesel. Entonces, en eso se basa la ingeniería genética, jóvenes. ¿Sí? Experimentar con lo que viene siendo microorganismos, modificar su ADN, no solamente los microorganismos, también lo que viene siendo los alimentos, para que estos generen compuestos nuevos, como aceites, carbohidratos, lípidos, carbohidratos, o proteínas, todavía en mayores cantidades. ¿Sí? Por eso ahorita en este caso, la bioingeniería es muy importante, sobre todo por los cambios en lo que viene siendo la alimentación de las personas, los cambios de lo que viene siendo el clima, y la bioingeniería pues les sirve para que ellos se adapten principalmente a lo que viene siendo todo eso, condiciones climáticas, para que nos sirvan a nosotros con mayor nutrición, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces también nos habla aquí de una bacteria, la Escherichia coli, una de las principales causantes de la diarrea en nuestro cuerpo en este caso, pero que también sirve para la fermentación de azúcares. Nos dice que hay una bacteria de E. coli, un tipo modificado de Escherichia coli, que puede producir triglicéridos a partir de los azúcares. Entonces, pues básicamente, desde los jugos dulces, en este caso de la caña, y los puede transformar en lo que viene siendo aceites. ¿Sí? Y esos aceites pues nos pueden apoyar en la producción del biodiesel. Entonces, como pueden ver ya, la E. coli ya no solamente está convirtiendo todos los azúcares en aceites para producir lo que es el biodiesel. Entonces, a eso se refiere con la cuarta generación, jóvenes. Microorganismos, bacterias o lo que viene siendo alimentos modificados genéticamente en su composición química para obtener nuevos productos o mayor cantidad de esos productos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas o dudas, jóvenes, sobre estos cuatro tipos de, sobre lo que vienen siendo los bioetanoles de las cuatro generaciones? ¿Dudas, preguntas? ¿Quedó todo claro? ¿Entendible? De mi parte, no. ¿No hay ninguna duda? Perfecto. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, vamos a pasar a lo que es el proceso de producción. Cuando hablamos del proceso de producción, pues básicamente estamos hablando de cómo vamos a producir el bioetanol. Como les decía, depende de la materia prima. ¿Sí? El proceso depende de la materia prima que estemos utilizando. Nos dice, el proceso convencional para la producción de bioetanol de primera generación, o sea, utilizando materia prima de primera generación, es muy sencillo, es el más convencional, por así decirlo. ¿Qué sería lo que viene siendo? Se recibe la materia prima, ¿sí? O sea, recepción de la materia prima, pretratamiento de la materia prima, que sería cortado, triturado, licuado, procesado, etcétera. Después de eso,
se agregan las enzimas que van a destruir lo que viene siendo las moléculas grandes para sacar los azúcares. Una vez que ya se extrajeron los azúcares, se lleva a un fermentador, se agregan los microorganismos, tardan tantos días y producen el etanol. Y una vez que obtengamos ese etanol o ese producto líquido que contiene etanol, lo llevamos a un proceso de destilación. Y en ese destilado es donde vamos a obtener un bioetanol de alta pureza en este caso, ¿sí? Y ya nada más ese bioetanol pues se distribuye. Entonces sería recepción de materia prima, pretratamiento, tratamiento con enzimas, fermentación con microorganismos y destilación del producto final. ¿Sí? Entonces básicamente son 5 pasos para los de primera generación, ¿sí? Luego, aquí ahorita no noten aquí esto, lo tengo más resumido en la siguiente diapositiva, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que es la fermentación tradicional, que pues básicamente saca los azúcares, los convierte en glucosa, y esa glucosa los microorganismos lo transforman en etanol principalmente. O cuando trabajamos con materiales lignocelulósicos principalmente, o almidones en este caso, pues básicamente tenemos que esos materiales lignocelulósicos o celulosa, si los descomponemos, vamos a obtener azúcares simples. ¿Cómo los descomponemos? Por el proceso de hidrólisis. Cuando tengo esos azúcares simples, los llevo al proceso de fermentación y obtengo lo que viene siendo el etanol. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente para los de primera generación, ¿sí? Nada más es tratamiento de la materia prima, enzimas o hidrólisis en este caso, fermentación y destilación en este caso, como pueden observar. Es un proceso sencillo para los de primera generación. Pero ahora vienen los de segunda generación. Los de segunda generación son un poquito más complejos y los vamos a ver ahorita en la siguiente clase. Voy a finalizar con esta clase porque queda un minuto en este caso, entonces para no interrumpir ahorita, voy a finalizar la clase por aquí. Este video igualmente que grabé va a ir a YouTube, se les paso el link más adelante para que lo chequen, para los que faltaron a clases principalmente, o los que tengan todavía dudas y quieren hacer más anotaciones o algo, pues por ahí lo chequen.